una de las cosas que más nos habéis pedido, y es sacar la lupa de Raúl Molina Recio, nuestro experto en técnica en soymotor.com, para analizar con detalle el Aston Martin AMR 23, el primer Aston Martin de Fernando Alonso, porque Raúl, en la presentación del equipo, todo el mundo se quedó alucinado de las grandes diferencias con el coche 2022 que había y las buenas sensaciones de la primera vez de que Dan Fallows, el ex Red Bull, el ex mano derecha de Adrian Newey, ponía su firma junto a Eric Blandin en Aston Martin. Ahora vamos con el detalle, pero déjame preguntarte por el titular. ¿Qué te parece el Aston Martin ahora que lo has podido analizar con más detalle? ¿Es un coche trabajado, es un coche que pinta bien o simplemente nos engañaron ver formas diferentes? Es un... Fíjate, yo siento mucho lo que voy a decir, pero vamos, independientemente del rendimiento. Es una excelente copia de las soluciones que funcionaron en los coches del año pasado, ¿vale? O sea, y ahora os lo voy a demostrar, ¿no? Vamos. El coche trabajado con respecto al año pasado, brutalmente, no cabe la menor duda. Seguramente el 90-95% del coche sea nuevo. Así que en ese sentido, gran trabajo. Ahora bien, soluciones propias, ya no tanto, ya no me parecen que sean tantas, ¿no? Ahí, por ejemplo, empezamos por esta foto. Tienes en el punto 1 el concepto de eso, de la bañera de Ferrari, ¿no? Pontones excavados, que en otras de las fotos que tenemos por ahí se ven todavía mejor, pero en esta me vale, ¿no? Esa parte negra. Que estamos viendo muchos equipos pues están ahorrando peso dejándolo exclusivamente la fibra de carbono sin pintar. Bueno, esa parte es Ferrari, ya está, ¿vale? Así de simple, de Ferrari desde el año pasado. Después, en el punto 2, bueno, se ve que se está creando un canal, ¿no? Esa protuberancia lateral, ¿no? En forma de tubo muy extendida hacia atrás, que la estamos viendo en muchísimos coches, ¿no? A fin de cuentas lo que está ocurriendo es que esa extensión de la tapa motor en el todo va a crear un canal que va a llevar el flujo de aire hacia atrás muy organizadito, ¿no? Ferrari lo tiene organizado de otra manera, pero ellos en este sentido están un poco inspirados en lo que están haciendo, claro, los coches con motorización Mercedes. También aquí hay que ver los elementos de la unidad de potencia de Mercedes, cómo están colocados, ¿no? Pues es curioso que el Williams... este Aston Martin compartan esta solución. Más cosas. El punto 3. Fijaros, lo que es ese deflector que hacía yo referencia antes, bueno, que digamos es el deflector lateral, el más externo de los canales Venturi, que alimentan de aire el suelo del coche. Los dos deflectores que tenían el año pasado los han sustituido por uno muy alto, Ferrari. Esta solución es de Ferrari. Así que, perfecto. Y en el punto 4 vemos que han hecho un trabajo ahí con el suelo, ¿no? La parte del suelo que va por encima. Sí, algo así, ¿no? Hay ahí un trabajo, por lo menos, algo diferente. Cuidado. A ver, una cosa que a lo mejor nuestros oyentes, no estoy viendo el chat, pero me imagino que habrá gente diciendo muchas cosas, que se hayan puesto a copiar, y Aston Martin sabe copiar muy bien, eso ya lo sabemos, que se hayan puesto a copiar las mejores soluciones de los mejores coches, a lo mejor es la mejor de las soluciones para que el coche vaya bien, ¿no? Aunque da un poco de miedo hacer el Frankenstein, ¿no? Porque que funcione el Red Bull funciona, que las soluciones de Ferrari funcionan, pero combinar una y otra, si fuera tan fácil, es lo que harían todos y ya está, ¿no? Cojas medio Red Bull, medio Ferrari y funciona. Entonces, integrar esas pequeñas piezas robadas, digamos, o ideas robadas de un equipo y otro, es lo realmente difícil. Claro, pero en realidad te digo, todos los equipos que estoy mirando están haciendo un Frankenstein, como dices tú, entre Ferrari, lo mejor de Red Bull, lo mejor de Ferrari, ¿eh? O sea, todos. Así que esto no es solo una cuestión achacable solo a Aston Martin, ¿no? Bueno, pero que a lo mejor es la mejor de las soluciones, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta, por ejemplo, que Ferrari no siga su propio camino, independientemente de Red Bull. Eso me gusta mucho, ¿eh? Vale, vamos a seguir viendo más cosas. Sí, ahí tenemos detalle del suelo, ¿verdad? ¿Te crees que el suelo que vimos es real? No, pero bueno, pero más o menos irá por ahí, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, el punto 1, ese pequeño corte, lo han copiado todos de Ferrari, incluido Red Bull, también lo copió del año pasado. El resto, en el punto 2 y en el punto 3, vemos que hay pequeñas elevaciones del suelo para sellar el flujo de aire por arriba, de por abajo. Bueno, vamos a ver cuánto de esto llega a la pretemporada, ¿no? Si hay
suelo más o menos complejo, cortes longitudinales, como el año pasado, que hemos visto en otras monturas también. Vamos a ver, ¿no? Ahí vamos a ver. Poco más hay que decir de esta fotografía. No sé si tienes por ahí a lo mejor la primera que podíamos... Bueno, venga, esta es magnífica. Esta es magnífica. Vale. Esta es magnífica, fíjate. Es el detalle de los pontones. Tenemos a la derecha del todo, abajo, el MR22, el del año pasado, cómo eran los pontones. Una boca de pontones muy cuadrada, pequeña. Bueno, ¿qué han hecho qué ha hecho Aston Martin aquí? Pues un mix de Ferrari y Red Bull. Lo que por otra parte también han hecho la mayoría de los equipos, ¿no? Pontones alargados, estrechos y alargados, eso se lo inventó Ferrari. Y fíjate, en la fotografía que está más a la izquierda, donde, bueno, en la del centro también se ve desde otra perspectiva, porque quería poneros el máximo número de perspectivas posible, se ve como la boca de los pontones tiene una extensión, ¿verdad? Eso es Red Bull. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque mira, yo puedo tener una boca de los pontones muy estrecha y alargada, perfecto, pero si yo le coloco esta especie de, vamos a llamarle en bruto, bandeja de entrada de aire, el aire va a entrar más directamente y de forma más segura, ¿no? El aire va a la capa límite de esa piececita y te aseguras que el aire te llega a los pontones, te va a refrigerar los radiadores y que además tampoco te va a generar excesiva resistencia al avance. En este sentido, la mayor parte de los equipos, salvo Ferrari, y en Ferrari también un poco, por lo que he visto, tienen algo parecido, han montado esta solución. Solución mix de Ferrari y Red Bull. Seguramente sea la mejor de todas, ¿eh? Sí, no, y la comparativa que tenemos abajo a la derecha con el coche del año pasado es... Claro, ¿no? Es muy, 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 muy notable. Porque aparte mantiene el esquema de colores de no pintar esa zona de la entrada de los pontones, entonces se ve clarísimo la evolución. La evolución es muy clara ahí, ¿no? Eso es inequívoco, ¿no? Mucha gente nos decía, Raúl, que claro, que se esperaban algo como lo de Brown en 2009 porque no había fotos de la trasera de Aston Martin. Que la estaban ocultando para ocultar una especie de doble difusor, pero aquí tenemos la foto de la trasera de Aston Martin. La trasera de Aston Martin, como la tapa motor, que después la vamos a ver, ha cambiado y crea esos canales, ¿no? Que os decía, como esa especie de tubo. Ahí por detrás se ve muy bien, ¿no? Ahí las dos extensiones de la tapa motor crean dos canales, ¿no? Que te van a llevar el flujo de aire a la zona de la alaviga, que después se une con el difusor, con las bajas presiones que van al alerón trasero y así genera mucha carga. Eso es lo único que ha cambiado de la trasera. La alaviga sigue igual y el difusor ni lo he marcado porque sigue siendo exactamente el mismo. Sí. Ni siquiera os he marcado las paletas traseras de refrigeración porque son iguales que las del año pasado. Es que es lógico, ¿no? Los equipos han trabajado muchas partes del coche, pero hay algunas que ya no le han dado, evidentemente. No, la chicha está en el lateral. La chicha está muy claro que está en el lateral y aquí está una foto comparado con los test de postemporada, ¿no? El Gran Premio de Bahrein, o sea, la última vez que estuvo el Aston Martin en pista. Entonces, una comparativa muy real. Sí. A ver, esa es el último Aston Martin en Abu Dhabi. El último. ¿Vale? Así que ahí ya, claro, los cambios se aprecian, que además después tiene otra lateral donde os he pintado más o menos los flujos de aire para que se entienda cómo lo han hecho. Cuidado, que está muy bien hecho, ¿eh? A ver, a priori esto está bien hecho, ¿no? Bueno, vamos a priori. Primero, hagamos una cosa, si te parece. Antes de ir con el detalle de los números, me interesa mucho lo que nos has pintado en verde lima sobre los flujos que va por abajo y por arriba, digamos, de los pontones, ¿no? O del lateral del coche. Claro, mira, a ver, ahí ese verde lima, lo que os quiero marcar es cómo el chasis y la tapa motor, ¿no? La tapa que se pone encima para tapar el motor, vamos, como su nombre indica, han cambiado, ¿no? Han cambiado, bueno, en cuanto al chasis, si os fijáis, antes habían copiado una idea de Red Bull que era como tornear el pontón en el lateral, ¿verdad? Por eso veis ahí esas dos líneas amarillas, bueno, eso está cambiado. Ahora ya solo hay un único pontón que cae muy hacia atrás. Claro, el flujo de aire va por ahí encima, acaba en las rampas del suelo y acaba en el difusor. Perfecto, ¿no? Perfecto. Y después, claro, la parte de arriba, veis ya como hay una línea recta amarilla que cae hacia atrás. Y esto es ese canal que os estoy diciendo que también lleva el flujo de aire hacia la zona de la alaviga y del difusor, ¿vale? O sea que fácil, ¿no? Ahí no hay mucha historia. Vamos a mirar algunas cosas, ¿no? Que yo creo que son cambios importantes. Por ejemplo, el punto 1, lo vamos a ver en otras fotos mejor, pero en el punto 1 está claro que han hecho el camino contrario a Ferrari, ¿no?
Antes tenían retrasado el nose del morro, la nariz del morro, la tenían retrasada. Ahora que han hecho, como la mayor parte de los equipos, adelantarla totalmente y unirla. Que digamos que el morro del coche, la punta que vemos pintada de color verde, no acabe en el tercer flap, sino en el cuarto, que llegue hasta abajo del todo. Hasta abajo del todo, y además no hay separación entre el último flap, ¿no? El plano principal y el morro y la nariz. Nada. Bueno. Después, si os fijáis, un detallito en el end plate del alerón delantero, que está completamente renovado, lo vamos a ver en otra foto. Ahí en la parte trasera hay un pequeño cambio, ¿no? Bueno, esos cortecitos son importantes porque te están sacando el flujo de aire fuera del neumático delantero. O sea, eso es quitar drag, resistencia. Otra cosa importante en el punto 3, que lo hemos visto en muchos equipos, es que el morro se está adelgazando. ¿Vale? Es decir, el grosor, aquí no se ve tan bien como me gustaría, pero bueno, yo creo que también Aston Martin ha adelgazado el grosor del morro. ¿Esto qué permite? Pues que vaya más flujo de aire por debajo del morro, que a fin de cuentas es el que va a llegar a los canales Venturi y el que va a alimentar el suelo y va a generar el efecto suelo, ¿no? Bueno, y peso. ¿Eh? Y peso, evidentemente. Y peso, claro, y por supuesto peso, ¿no? Esto significa, claro, que los equipos pues están mejorando mejor el crash test que tienen que hacer con la FIA, ¿no? Entonces necesitan menos grosor de esas piezas para mantener la misma resistencia y cumplir con la normativa FIA y mejorar de paso el peso y la aerodinámica, ¿no? Interesante. Después, en el punto 4, ahí se ve claramente cómo la bandeja de té ahora tiene dos pequeños planos, que el año pasado no los tenía, ¿vale? Eso lo tenían todos los equipos punteros. El punto 5, no vamos a comentarlo mucho, son los pontones que hemos visto en detalle. Después, en el punto 6, pues vemos como algunos de los deflectores se han sustituido de los alrededores del cockpit, los han eliminado, ¿no? Era drag y no le funcionaba mucho en el punto 6 y en el punto 7, tampoco tiene mucho más eso. En el punto 6, 7, en el punto 6, 7 y 8 son esos pequeños deflectores que han ido cambiando. No me voy a parar mucho más en eso. En cuanto a las branquias, ¿verdad? Que el año pasado eran mucho más largas y tenían hasta jugaban con el pliegue del coche, de lo largas que eran, y este año están mucho más escuetas, parece. La han puesto más para arriba, han cambiado drásticamente la tapa motor, pues esas branquias de refrigeración están más para arriba y son más cortas. Ya está. Y después, en el punto 10, pues lo que hemos comentado ya de esas líneas, ¿no? Bueno, si quieres pasar a la siguiente vista lateral, esa, fijaros. A ver. ¿Cómo haces cosas que me gustan, Raúl? Estas cosas que estamos en San Valentín y tú sabes lo que darme. Si le voy a hacer un cuadro con esto a mi mujer, a ver si le vale de regalo. No, bueno. Mirad, fijaros. El coche del año pasado, ¿no? Vemos ahí cómo iban los flujos por debajo de los pontones. En amarillo he puesto cómo entraba el flujo de aire en la boca de esos pontones, ¿no? Pero si miramos la parte de arriba, ¿no? Lo que es la tapa motor, fijaros que ahí el flujo de aire no iba conducido de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Seguía la capa límite, en teoría, de la tapa motor y para atrás. Pero fijaros ahora, ¿no? Ahora, primero, el coche está más excavado por debajo de los pontones. Es decir, el pontón está más delgado y permite que el flujo de aire se conduzca creando un auténtico canal inferior. Pero es que tiene un canal intermedio, el que crea los pontones en la parte de arriba con la mitad de la tapa motor y un canal superior por encima, ¿no? O sea, fijaros que son todo eso que marcaba ahí en rojito, ¿no? Bueno, pues claro, los equipos, la impresión que me da es que los equipos no quieren dejar... Claro, esto va a generar un poco de resistencia, pero los equipos no quieren dejar que el flujo de aire vaya a su bola, ¿no? O sea, que supuestamente va por la capa límite. No, aquí lo quieren dirigir todo hasta donde ellos quieren, ¿no? Claro, eso tiene un coste en resistencia aerodinámica. Claro. Sí, pero, a ver si lo he entendido bien. Para dirigir mejor el aire tienes que poner más piezas. Cuantas más piezas pones, más chocas contra el aire y más velocidad punta acabas perdiendo. Claro, y a fin de cuentas, más ancho es el coche, ¿no? Que es todo lo contrario del Ferrari que acabamos de ver, que es súper estrecho por arriba, por abajo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Te puedo ofrecer una opinión absolutamente inexperta? Venga. Me da la sensación de que va a funcionar el flujo de aire más limpio este año. En relación al año pasado, por las líneas que nos has dibujado, como que está todo más... El año pasado, no quiero decir caótico, pero sí que estaba más desordenado. Y este año hay 3 planos principales donde por ahí va el aire y como que tiene
el objetivo aerodinámico es más concreto, o lo han sabido concretar mejor en 2023 que en 2022. Sin duda, o sea, sin duda. El flujo de aire está mucho más ordenado porque es que va conducido a través de canales que crea el propio chasis en general del coche, ¿no? Con sus elementos. Bueno, eso es una buena idea. A mí eso me gusta. Vamos a ver cómo les funciona, ¿no? Aquí también son importantes los caballos que rinda la unidad de potencia Mercedes y todo esto, pero bueno, en principio es una idea buenísima, ¿no? ¿Qué queréis que os diga, no? Bueno, y todo flujo de aire, por supuesto, empieza por el morro, es inevitable. Nos habías hablado que el morro tenía muchas novedades también. Fijaros, aquí en esta comparativa vemos cómo era el morro del año pasado, más achatado, más extendido hacia adelante, más grueso, ¿no? Y ahora fijaros cómo no solo la nariz, sino todo el morro ha adelgazado, ¿no? Entonces, claro, cuando adelgaza esa pieza, que es, digamos, la primera penetración en lo que es el flujo de aire, pues claro, entonces digamos que el coeficiente de penetración de este coche debería de mejorar con el adelgazamiento que le han dado al morro y a la nariz, ¿no? En principio, ¿no? Bueno, ahí yo creo que se ve muy bien, ¿no? La diferencia entre uno y otro. A mí me flipa los pliegues de este año, que lo podemos ver por los diferentes verdes, cómo le pega la luz, cómo hay mini pliegues que no se pueden... El año pasado parecía... A ver, yo no soy ingeniero, pero el año pasado parecía que cogieron el chasis que te da Dallara de serie y lo pusieron. Era una plancha sin más. Y este año parece que está más redondeadito, la parte final es circular, pero sobre todo esos pliegues que como le da la luz, ves que además no son continuados en la parte delantera, no es una línea recta, que han milimetreado dónde querían meter pliegues en cada parte del morro, desde el final del delantero hasta el halo. Sí. Y eso sin saber exactamente cuántas décimas puede reportar, como mínimo da la sensación de que estaba muy trabajado y que tenía muy clara la idea que querían aplicar. Absolutamente. El morro está mucho mejor esculpido y entonces evidentemente eso no lo hacen por puro gusto, sino buscando un efecto concreto, ¿no? Bueno, pues evidentemente yo creo que eso les va a dar más rendimiento aerodinámico, sí. Que esto les vaya a permitir luchar por el campeonato del mundo. Pero, bueno, paso a paso. Eso no lo vamos a decir ni de Ferrari ni de nadie, ¿no? Hasta que no veamos en la pretemporada los coches en la pista, pues, y aún así, quién sabe la gasolina que cargan, pues claro. No podemos decir tampoco mucho, ¿no? Perfecto. Alerón delantero. Alerón delantero, fijaros, vamos a verlo rápidamente. Ha cambiado por completo. O sea, fijaros que lo que estamos diciendo del Aston Martin son cambios por todas partes, ¿no? Sí, o sea, sí. El concepto de alerón delantero íntegramente modificado en el flap superior, en el endplate que es el punto 4, en los dos flaps intermedios que es el 3, en el plano principal totalmente cambiado. Aquí el coche hace cosas, o sea, está buscando una aerodinámica completamente distinta y un concepto aerodinámico distinto. Pues perfecto, ¿no? Ahora, a ver qué le funcione. Que, fíjate, no son muchos, a ver, no, habrá que verlo en pretemporada, pero no son muchos los equipos de los 5 que he analizado donde haya cambios en el alerón delantero, ¿vale? Porque han trabajado otras cosas, pero no eso. De momento. Tenemos ahí el detalle también, desde esta toma frontal. Fijaros, ahí se ven los pontones, ¿no? La entrada de aire. La entrada de aire de los pontones como se ha reducido considerablemente, a pesar bueno, con esa forma típica que hemos dicho de mezcla de Ferrari y Red Bull, ¿no? Bueno, pues por lo pronto ahí lo tenemos sombreado en verde, vemos que hay menos resistencia aerodinámica porque son más estrechos. Después, no solo los pontones, sino lo que va por debajo de los pontones y por el lado de los pontones. Está mucho más estrecho el punto 3, ¿no? Es mucho más estrecho. El punto 2, ¿no? El lateral de esos pontones, pues totalmente distinto. O sea, es más delgado y al ser más delgado debería de tener mejor eficiencia aerodinámica. Después ahí tenéis la versión de los soportes de los espejos retrovisores, que bueno, más o menos son relativamente iguales que el año pasado. Por supuesto han cambiado deflectores, han eliminado algunos y los retrovisores son más largos, ¿no? Como exige la FIA. Qué maravilla. Y no se vayan, que aún hay más. O sea, seguimos pasando fotos y seguimos hablando de otros aspectos que no habíamos tocado, como la suspensión delantera, por ejemplo. ¿También hay cambios? Fíjate, la suspensión delantera la han cambiado por completo. Por completo. Fijaros que ahí tenéis en la línea amarilla, vemos cada uno de los brazos de la suspensión y también el brazo de dirección, como están totalmente cambiados. A mí me parecía más limpia la del año pasado que la de este.
Pero, claro, aquí no hay que tener en cuenta únicamente la aerodinámica, ¿no? Porque también, si tú te fijas, en el AMR 22, el brazo oblicuo se interfería en el aire que llegaba a los pontones, fijaros, ¿no? Claro, cruzaba, claro. Por lo tanto, ese aire cuando llega a ese brazo oblicuo se va a desordenar y ya sabes cuánto te llega hacia atrás y cuánta resistencia te genera. Hombre, el brazo oblicuo aquí está más bajo. Fijaros que tanto el oblicuo como el superior están por debajo de los pontones y no parecen interferir, en el flujo de aire que nos vamos a encontrar ahí. Bueno, una cosa por la otra. Me parece que hay más interferencia entre los dos brazos, pero menos con respecto de los pontones. Y también esto es una cuestión mecánica. Aquí ya, claro, dependerá de cómo vaya el coche, del ajuste de setup delantero. Bueno, aquí esto no hay que verlo solo desde un punto de vista aerodinámico, sino fundamental mecánico, ¿no? Y en cuanto al setup del coche, ¿no? Pues es importante. Pero fijaos los cambios que estamos viendo en la MR23. No, y que aún nos queda. Vamos a hablar de una de mis cosas favoritas en el mundo de la Fórmula 1, que son los canales Venturi. Pues mira, ahí también. Los canales Venturi. Tengo, a ver, estas fotos son muy difíciles de conseguir porque lo tienen pintado en negro y encima está en sombra. Pues claro, conseguir estas fotos, tienes que verte a lo mejor 20 fotos hasta que en alguna dice aclarando por aquí más o menos. Bueno, yo como siempre te agradezco mucho, Raúl, que nos lo traigas todo masticadito, ¿eh? Mamá Pingüino, Raúl Molina Recio, la verdad es que no me vuelve loco. Ahí vemos, que por cierto, eso tengo que corregirlo porque tengo que corregir algunas cosas. De esta foto ahora las corrijo. En el círculo que está en el centro abajo tenemos cómo eran esos canales Venturi en Abu Dhabi y en el de la izquierda tenemos como está claro que esos canales están rediseñados, apuntan de distintas maneras. Bueno, yo creo que la parte superior del suelo que está por encima de esos canales Venturi también la han cambiado, pero bueno, tampoco que podamos decirlo hasta que tengamos mejores fotos de la pretemporada. El caso es que han hecho un trabajo también muy importante en esto. Y esto es muy importante, porque es que por aquí es por donde creo que lo decíais antes en la presentación del Ferrari, es que el trabajo que no se ve, que se hace por debajo del suelo, en estos coches es brutal. Porque es que, claro, estos coches se basan en el efecto suelo, se basan en que el coche sea succionado hasta el asfalto. Y claro, eso se consigue acelerando el flujo de aire por debajo del coche. Y eso lo conseguimos llevando el aire con mucha fuerza y dirigiéndolo muy bien con estos canales Venturi hasta la caja del difusor. Entonces, claro, que aquí haya cambios interesantes, ¿no? Pues ya está, vamos a ver cómo funciona, ¿no? También en el Airbox hemos visto que hay un pequeño cambio, ¿no? Sí, las fotos que tenemos arriba y lo tenemos marcado en amarillo. Bueno, pequeños cambios, ¿no? En la forma, bueno, ya está, poco más, ¿no? No hay mucho más que decir. Sí, se cuadriculiza un poquito, ¿no? Sí, está un poquito más cuadriculado, en efecto. Bueno, ok. Y vamos con la vista superior del Aston Martin AMR 23 y esta es la última, o sea, ya está. O sea, más que esto no puede haber. O sea, hemos tocado todos los palos y nos quedaba esta última imagen y luego te voy a hacer la pregunta del millón, Raúl. Vale. Aquí... yo creo que se aprecia perfectamente cómo el coche ha engordado en la tapa motor, ¿no? Así nos vamos al punto 2, ¿no? Al final del todo ha engordado. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque el equipo prefiere una pérdida en cuanto al drag, ¿no? Pero una ganancia en cuanto al direccionamiento del flujo de aire. Eso está claro. En el punto 4, por otra parte, vemos que los pontones están más delgados, con lo cual por ahí ganan, ¿no? En el punto 1 se ve esa bañera tipo Ferrari, ¿no? Y en el punto 3, pues veis que ahora, claro, las branquias de refrigeración están colocadas en un sitio diferente, ¿no? Obviamente. Bueno, cambio, veremos a ver cómo les funciona. Hombre, antes de que me hagan la pregunta, lo primero que hay que decir es que nadie podrá negar que han trabajado a lo bestia, ¿no? En cambiar el coche. Eso, innegable. Y ahora ya, lo que tú quieras preguntar. A ver, para mí es el Frankenstein más bonito que he visto en mi vida, como concepto. Tiene muy buena pinta y la pregunta es, ¿en qué año va a ganar Aston Martin el Mundial? Es broma. No. Es broma. La pregunta es,
Nos habían prometido una laguna en el reglamento. Tú has analizado y radiografiado cada centímetro de Aston Martin. ¿Es posible ver una laguna exterior o seguramente será el conjunto de todo lo que hemos explicado con la parte que no estamos viendo o incluso la redistribución de elementos de la unidad de potencia lo que en general haya dejado esta sensación, no hablemos literalmente de laguna, pero esta sensación de Aston Martin de haber dado con la clave, haber encontrado una zona gris en el reglamento? A ver, exteriormente aquí no hay ninguna laguna en el reglamento, igual que os dije, creo que era con el Alfa Romeo, ¿no? Aquel suelo dentado que después no sacaron. Hay que gastarse el dinero en eso, teniendo un tope presupuestario. Vale. Pero bueno, esto lo dejamos ahí. Son cosas de estos equipos de atrás que Dios sabe cómo piensa. Aquí, en este caso, yo no veo ninguna ilegalidad y no veo ninguna laguna. La laguna la veo en el alerón delantero de Ferrari. Pero aquí no, de ninguna manera. No sé dónde puede estar la laguna. En el empaquetado de la unidad de potencia, pues tampoco. Porque ahí, primero, los equipos tienen total libertad para colocar los elementos donde quieran. Y estos Mercedes, igual que Williams, están colocando los elementos, yo creo que de la misma manera. Y pues, de hecho, vemos las mismas cosas en el chasis. Y la gente lo puede ver en el análisis técnico de Williams, que está ya publicado en Soy Motor, ¿no? Básicamente, si tienes libertad, no puede haber una laguna. La laguna es cuando tienes un reglamento estricto que te limita. Entonces, a ver, yo no he visto aquí ninguna laguna, ni veo nada extraño, ni nada ilegal, en absoluto, en absoluto. O sea, compartimos las buenas sensaciones de Aston Martin de que han dado con la clave, de que van a dar un salto hacia adelante, pero de ahí a decir, no, hemos encontrado una... Porque lo vendieron ellos, recordemos que es una entrevista de Eric Blandin, el subdirector técnico, en la web de Aston Martin. O sea, eso lo dijo el muchacho, lo editaron y dieron el visto bueno. O sea, querían publicar eso. Es muy difícil confundirnos con eso. Lo dijeron literal. Quizá estaban en un momento de éxtasis, de ver cómo les había salido todo. Y ahora sí te voy a preguntar, no por el Mundial, porque ya el mismo Alonso dijo, no, el top 3 es imposible, eso ya lo sabemos, pero solo de sensaciones. Sé que no podemos ver el futuro, Raúl, si no, no te lo preguntaría, iríamos tú y yo a apostarlo y no lo compartiríamos con nadie más. Pero de sensaciones, y antes de la pretemporada, ¿te parece que Aston Martin va a estar a la altura, o que puede estar a la altura para pelear con Alpine y con McLaren por la zona media, digamos? Yo creo que sí, ¿eh? A ver... el coche ha cambiado mucho, han metido mucha pasta en este coche. Bueno, fijaros el tiempo que llevamos hablando de novedades una detrás de otra, cosa que no hemos visto en otros equipos, ¿no? Vamos a ver qué hace Alpine. Bueno, de McLaren hay que ver lo que nos presentaron, a ver qué se puede sacar de eso. Pero, hombre, yo creo que sí, yo creo que este coche, a ver, si después de cambiar tantas partes del coche no das un salto adelante, mal vas muy, muy, muy mal, porque aquí hay muchos cambios. Además, una cosa interesante, hay muchos cambios que además tienen que estar dentro del techo presupuestario. Todo esto que hemos visto cuesta mucha pasta de desarrollo. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor yo tengo confianza en que van a estar luchando con esos equipos por lo menos.